En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Una Voz en Oración. Comenzamos el día en oración a nuestro Dios, invocando y exaltando su nombre. Transmitido todos los días martes y jueves a las 8:30 de la mañana y los días sábados a las 9 horas. Invita y conduce Ingrid Angélica Liduvina. Señor
seremos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que me escuchan en los diferentes horarios de Latinoamérica. Un saludo cordial desde acá, de este largo país, angosto país llamado Chile. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta sintonía. Les agradezco su compañía, les agradezco a todos los radioescuchas que están aquí presentes y que estarán en las próximas horas, en los próximos días. Sean ustedes muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Acababa de cantar un coro juvenil pentecostal de Talca. Letra y música del hermano José Luis Reyes. La dirección coral de este coro juvenil es por Marcela Ramírez Tapia. Que el Señor les bendiga. Muy bonita letra, se parece a otro cántico que hay en las redes. Bendito es Dios. Bien, mis hermanos, vamos a los que nos convoca. Vamos a comenzar el día orando en este día sábado. Sean un día bendecido para ustedes. Se va a celebrar el Día del Padre el domingo en muchos países de Latinoamérica. En otros se celebró ya el domingo pasado. Y es importante que siempre reconozcamos a nuestros padres, los que lo tienen. Yo no lo tengo, ya van a ser 5 años.
pero es importante que se les reconozca y se les honre, porque es una recomendación bíblica honrar a los padres. Es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Para los que no saben los mandamientos, ese es uno de los mandamientos, de las normas que el Señor ha ordenado. Reconocer la labor de los padres. Muchas veces se reconoce solo a la mujer y los padres, en este caso los papás, son una parte fundamental en las emociones. No sé si ustedes se han dado cuenta. Los hijos que tienen ambos padres en un hogar constituido son más fuertes emocionalmente. Son personas con identidad. Son personas que los identifica un apellido, los identifica cualidades, que los identifica caracteres y se sienten completos. Hay excepciones donde los padres no han dejado buenas huellas, pero de todo el planeta, de todos los 7.000 millones de habitantes que vemos en el planeta Tierra, la mitad de ellos son hombres y la mitad mujeres y el resto niños. Entonces, no pueden haber hijos si no hay un hombre y una mujer. Siempre se necesitarán a dos, el gameto femenino y el gameto masculino. Y gracias a Dios por ello, porque Dios creó un hombre y una mujer. Y se merecen nuestro reconocimiento, se merecen que le honremos. A diferencia del discurso deconstructivo que hace el mundo, los cristianos, en los hijos de Dios, reconocemos a nuestro Padre Dios y reconocemos a nuestros padres, a los papás. Dios les bendiga. Bien, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿A quién iremos, Señor Dios, cuando solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, creador del cielo, del mundo y de los que en él habitan, bendito es tu nombre. Te damos honor, honra y gloria. Nosotros, tus hijos, porque has permitido que vengamos a este planeta y has usado a un hombre y a una mujer para que fuéramos engendrados y naciéramos. Estuviéramos allí 9 meses en un vientre materno para luego nacer y tener identidad de un padre, de una madre. Gracias. Gracias, Señor. Y un día saliste a nuestro encuentro para hacernos tus hijos y tenemos identidad de hijos de Dios, reconocidos hijos tuyos. Gracias por ese honor, por ese privilegio. Te damos muchas gracias en esta mañana. Bendiga cada familia aquí representada, cada hogar, cada hijo, cada hija. Bendiga cada padre, cada madre. Señor, ten misericordia de los ancianos. ¿Cuántos hijos ingratos que sus padres les son estorbo los tienen allí en un asilo de ancianos tirados? Oh Señor, otras instituciones son más serias y les dan ayuda y mucho calor humano, pero hay otros que dejan mucho que desear. Yo te pido misericordia para aquellos. Señor, guarda a los abuelos, las abuelas, protégelas, con vida, con salud, suple sus necesidades, sus despensas. Oh mi Señor, te ruego en esta mañana también que guardes a todas las familias, los bebés que están en gestación, en cada vientre materno, en toda la tierra. Guarda a las familias de la tierra. Guarda, Señor, a los niños. Mira las enseñanzas que se están entregando en los colegios y lo nuevo que viene es terrible. Mucha deconstrucción. Pero guarda tu remanente fiel,
Señor, coloca el interés en cada niño, en cada joven, en cada señorita, en cada adulto, en cada padre, en cada madre, de leer tu palabra e impregnarse de tu conocimiento, y escríbelos allí en la tabla de su corazón. Bendiga a todas las familias. Muchos tal vez hoy día están trabajando y la mayoría descansando. Guárdales, protégeles. De una mirada de misericordia también, Señor, allí en los hospitales, las clínicas, las maternidades. Gracias te damos por tu respuesta divina, por todos tus hechos poderosos, porque has contestado muchas de nuestras peticiones que han llegado aquí a la radio. Hemos visto tus obras portentosas. Gracias, Señor. Gracias porque varios han sido dados de alta. Gracias porque varios han sido recuperados. Gracias porque le has dado fe a aquellos enfermos. Pero hay otros con cáncer, Señor. Hay otros con fibrosis quística, cáncer a la próstata, otros con cáncer de mamas, otros con hernias, otros con miomas, con quistes, otros con leucemia, otros con cáncer a la piel, problemas al corazón, al riñón, al páncreas, diabetes, hipertensión arterial. En el nombre poderoso de Jesucristo sea reprendida toda enfermedad de los cuerpos y de las mentes, toda enfermedad psicosomática. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre reprendemos todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad. Y aquel que ha confiado en tu palabra y aquel que ha clamado a ti y es tu voluntad sanarlo, será sano. Bendito es Dios para siempre. Aumenta la fe de tus hijos, de tus hijas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a otro tema musical y luego estamos de regreso para dar lectura a la palabra del Señor en Zacarías. Hoy vamos a estudiar al profeta Zacarías, otro de los profetas menores, de los cuales muy poco se habla de él, muy poco se estudia, muy poco se comenta y lo encontré interesante. Yo estoy fascinada con los profetas menores. Si no se han dado cuenta, ya hemos estudiado algo, porque no profundamente, una pincelada de Miqueas, de Joel, de Habacuc, de Jonás mucho tiempo atrás, y ahora vamos con Zacarías. Bendito es Dios. Vamos a un tema musical y ya estamos de regreso. Que el Señor les bendiga. Sigan nuestra sintonía, no se nos vaya.
Amén, bendito es Dios. Qué hermosa alabanza, muy conocida y muy cantada en todos los países del mundo. Ahí estaba el coro más de Whole Red Cross, un grupo de la India. No sé de qué iglesia, parece que anglicana. La vieja y rugosa cruz. Acá en Chile lo sabemos como en el Monte Calvario, así la conocemos alabanza. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a Jesús con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Amén. Qué bendito es cantarle al Señor, qué bendita alabanza, muy conocida, porque por medio de esa cruz fuimos salvos, por medio de esa cruz el enemigo fue vencido, se le quitaron las llaves a ese que tenía el imperio de la muerte. Bendito es Dios. Y toda la acta que había contra nosotros, todos los decretos que había contra nosotros, fueron clavados en la cruz. Bendito es Dios. Alabado sea su nombre. Vamos entonces a la lectura bíblica de hoy, que vamos a leer unos versículos. Vamos a leer 3 versículos de Zacarías, de diferentes capítulos. Capítulo 11 de Zacarías, versículo 13. Le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y dice así. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Versículo 10 del 12. Dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?
Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Amén. Padre Santo, he dado lectura a tu santa y divina palabra. Permítenos, Señor, compenetrarnos en este profeta, quien fue, y meditar un momento en estos versículos de esta profecía. Señor, danos espíritu de discípulo para poder atender como verdaderos alumnos a tu palabra. Y permite, Señor, que puedan ser usados mis labios con gracia y con verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la versión de hebrea, tengo la Biblia aquí, la Biblia hebreo-español, y dice lo siguiente en estos mismos versículos. El versículo 11-16, voy a leerla en español obviamente, 11-13 dijimos. Dice, y me dijo el Eterno, arrójalas en la tesorería de la casa del Eterno, porque es el precio en que fui evaluado por ellos. Y tomé pues los 30 siclos de plata y los arrojé en la tesorería de la casa del Eterno. Eso dice, amén. Y después nos vamos al 12:10, como lo dice acá la Biblia hebrea, en el mismo profeta Zacarías. El versículo 10 dice, volcaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de la gracia y de la imploración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y gemirán como quien gime por la muerte de su hijo único, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. Luego el capítulo 13, versículo 6. Y alguien te dirá, ¿qué son estas heridas entre tus manos? Y contestará, me las hice en la casa de mis amigos. Dice, me las hice. Acá en la versión Reina Valera dice, con ellas fui herido. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver quién era el profeta Zacarías. El profeta Zacarías fue un profeta. Veamos primero qué significa su nombre. Su nombre significa Jehová recuerda. Era un nombre común también del Antiguo Testamento. Probablemente sus padres le asignaron este nombre con la esperanza de volver a su tierra, de ver la reconstrucción de Jerusalén y del templo como un acto portentoso de Yahvé, de Jehová, recordando el pacto que había establecido con su pueblo. El libro, la fecha de este libro, no tenemos ningún problema, hay exactitud completa de él. El profeta comienza su ministerio en octubre o noviembre del año 520 antes de Jesucristo, 18 años después del regreso del primer grupo de exiliados de Babilonia, que regresaron a Jerusalén después de 70 años de exilio. 18 años después del primer regreso del grupo, primero hubo un grupo y después vino él, después de 18 años, y continúa hasta diciembre del año 518 profetizando antes de Jesucristo. Esto puede haber constituido la primera parte de su ministerio, animando al pueblo para concluir la construcción del templo. La segunda parte de su ministerio, contenido en los capítulos 9 y 14, puede haber sido ejercido en los últimos años de su vida y que él haya muerto ya muy anciano. Por otro lado, este profeta era hijo de Berequías. A su vez, Berequías era hijo de otro profeta llamado Idó. En hebreo se dice Idó, pero acá en español se le dice Ido. Idó era su abuelo. Es mencionado como uno de los jefes de los sacerdotes que regresaron a Jerusalén en tiempos de Zorobabel o de Josué. Sale Nehemías 12, 1-7. Zacarías es mencionado también en el libro de Esdras, en el que aparece como hijo de Idó o de Ido.
Se cree que probablemente Berequías, su padre, haya muerto cuando Zacarías era un muchacho y este haya sido criado bajo la protección de su abuelo, por eso se le asignaba el nombre de hijo de Idó. Es posible que esta sea la razón por la que aparece como referencia de que es hijo de él en el libro de Esdras. Lo otro, el acercamiento al libro del profeta Zacarías resulta apasionante, porque el autor tiene la cualidad de combinar el uso del lenguaje apocalíptico y el lenguaje profético. El profeta Zacarías es uno de los libros del Antiguo Testamento que tuvo más influencia en los escritores del Nuevo Testamento. Notamos su influencia en las profecías mesiánicas que tuvieron su fiel cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quería hablar de este profeta, porque con este profeta se cumplieron al detalle 3 profecías que él dijo y que son detalles que muchas veces se pasan por alto y son versículos cruciales que lo citó. Por ejemplo, aquí dice en el 11:13: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová en el tesoro. Esa cita corresponde al dinero que recibió Judas Iscariote al entregar a Jesús, y eso está en Mateo 27, del 9 al 10. ¿Ya? Por eso dice aquí que fue de gran influencia para los evangelistas, para Mateo, Lucas, Juan. Ellos usaron mucho las profecías de Zacarías para buscar el cumplimiento de ellas y confirmar que Jesús era el Cristo. Y me extraña que todavía el pueblo de Israel no haya creído en el Mesías cuando todas estas cosas se cumplieron ya. Es lamentable que no se oye predicar mucho sobre Zacarías. Martín Lutero calificó como la quinta esencia de la profecía a este libro, por la cantidad y la calidad de las profecías que contiene, por la actualidad de su mensaje de llamamiento a volverse a Dios, porque su enfoque apocalíptico y su profecía va más allá de la época en la que le tocó vivir. Imagínense que él habló de Jesucristo, de cuánto iban a pagar por él, y ahí vamos a ir estudiando las profecías, pero para aquel tiempo fue apocalíptico y se cumplió cuando vino Jesús. Cuando nos vamos acercando a la era de Jesucristo, todo se dice antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y lo que es antes de Jesucristo, los años van bajando hasta llegar al año 0 cuando nació Jesús, y ahí parte una nueva era. Entonces vemos aquí que el Martín Lutero lo encontraba que este libro era como la quinta esencia de la profecía. El libro tiene claramente 2 divisiones. La primera parte la constituyen los capítulos del 1 al 8 y la segunda parte los capítulos del 9 al 14. Esta última parte a su vez se halla dividida en 2, en la capítulo 11, 12 y 14. Cada una de ellas está encabezada por el título Profecía. El enfoque y el estilo de estas 2 secciones son distintas. Algunos comentaristas han propuesto la existencia de más de un autor. Esta polémica no afecta en mayor grado la interpretación del libro, y mucho menos su mensaje. No hay ninguna evidencia de manuscritos que presenten las 2 secciones por separadas o de otros autores. El libro siempre fue tratado como una unidad. La primera parte de su ministerio, Zacarías la comparte con el profeta Ageo. ¿Alguien ha leído al profeta Ageo? Ellos fueron contemporáneos, predicaron en el mismo tiempo al regreso del exilio. La tarea era animar al pueblo a la construcción del templo de Dios que fue destruido por los babilónicos 70 años atrás, quienes invadieron la ciudad de Jerusalén en el año 587 antes de Jesucristo, luego de sufrir el exilio.
A aproximadamente 70 años, los judíos ahora han regresado a sus casas. Y según Ageo 1:4, construyeron bonitas casas para ellos y se olvidaron de construir el templo de Dios. Se debe recordar que fue el rey Salomón el primero en edificar el templo para Dios, un templo con gran esplendor, que llegó a sustituir el tabernáculo instituido desde la salida de Egipto. Las razones por las que el pueblo no había mostrado mucho interés en esta obra podrían ser varias. Hay quienes dicen que resaltaban dos grandes obstáculos. Puede ser que el primer obstáculo era que había un decaimiento espiritual, había decepción, desgano de ver todo tan destruido. Era como se miraba la destrucción del templo, de los muros, y se veía como tan lejano poder reconstruirlo. Y prefirieron sembrar la tierra y edificarse hermosas casas. Y lo otro es que el cautiverio ha de haber provocado en los judíos cierta frialdad espiritual debido a la tanta idolatría en la que vivieron en Babilonia. De Babilonia se extrajo el estilo de las sinagogas. Allá se formaron las sinagogas, porque ellos se reunieron allá para empezar a estudiar la Torá, para empezar a estudiar la Tanaj, que era todos los profetas, los libros poéticos, los salmos, y más los 5 libros del Pentateuco que decimos acá nosotros, pero ellos le dicen la Torá. Los 5 libros del Pentateuco son la Torá. Y más todos los demás libros, habían escuelas de esto y le llamaban sinagogas, ¿se fija? Y había un pensamiento más liberal que era de Gilel, había otro pensamiento que era más conservador, si no me equivoco, de Sadoc, y así habían varias escuelas de judíos allá en Babilonia que empezaron a recopilar todo esto y a estudiar para poder no olvidar sus raíces y la palabra de Dios y darse cuenta que se estaban cumpliendo las profecías que se les había dicho acerca de que eso les ocurriría por su desobediencia, su idolatría. Y estaban inmersos en un país lleno de idolatría, de esoterismo, que donde eran astrólogos, donde estudiaban en todo lo que es el zodiaco, cultos satánicos. Entonces era difícil no involucrarse en un mundo tan idolátrico y arrastraron, se enfrió la fe, se enfrió la espiritualidad y empezaron a recoger ciertas cosas que las trajeron consigo, las costumbres. Imagínate 70 años, cualquier extranjero que viva 70 años en un país coge toda la cultura y la forma de vivir de esa nación, mayormente estos judíos. Entonces, venían y veían todo destruido, no se iban a estar preocupando de construir el templo porque no estaban con esa espiritualidad efervescente. Venían con mucho nostalgia y ver todo destruido, prefirieron sembrar la tierra, construir sus casas y levantarla desde ese lugar. ¿Y qué iban a estar construyendo el templo si no tenían dónde vivir? Entonces era obvio y casi entendible por qué no estaban construyendo el templo, pero aquí se levanta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, y el profeta Ageo a animarlos a construir el templo, porque esa fue la primera motivación por la que fueron allá. Acuérdense que Nehemías, de saber que estaba todo destruido, el templo, sus muros, él quiso venir a reconstruir el templo y le pidió a Artajerjes el permiso y vino acá a Israel, entonces a Judá, y vino consigo con mucha gente, entonces con muchos judíos, y era obvio que iban a pensar en sus familias, y por eso que se dedicaron a construir sus casas y a levantarse desde las ruinas. Eso es lo que se cree como motivo por lo cual no se construyó el templo en primera instancia. Partió haciéndose, pero después se postergó eso. Y por otro lado,
estaba todo tan precario y habían obstáculos externos, pues los pueblos vecinos de los judíos, mayormente los samaritanos, conspiraron contra la construcción del templo, como nos relata el capítulo 4 de Esdras. Zacarías es mencionado en el libro de Esdras, en el que aparece, como bien les dije, como hijo de Iddo. Y regresaron con Zorobabel, Josué. Es posible que esta sea la razón aparente en la que varias referencias dan a entender que por eso no construyeron de un principio el templo. Y lo más interesante, que también fue un profeta mesiánico. Yo les dije la vez pasada que me encantaba Isaías porque relató tan detalladamente el sufrimiento que iba a padecer el Mesías, que iban a ser de una virgen. Miqueas dijo que iban a ser también de una mujer y que iban a ser en Belén. Todo eso se cumplió y ahora vemos a Zacarías aquí, en donde nos dice que 30 piezas de plata fue el precio que se pagó, que se le tuvo a Dios en aquel tiempo. Él se sentía que era un precio que se pagaba por él, pero en el fondo ocurrió con Jesucristo. Judas Iscariote, al vender a Jesús, al entregarlo, al traicionarlo, se le pagó 30 piezas de plata. Y más encima fue el que lo entregó con un beso. Qué terrible. Qué terrible nacer para cumplir una profecía, hermano. Qué terrible que alguien sea usado para cumplir las profecías. O sea, ese hombre nació para cumplir y ser parte del cumplimiento de las profecías. Ya venía con un destino de traicionero. La oportunidad se la dio el Señor. Lo amó, lo quiso, lo tuvo entre sus discípulos, lo tuvo entre su grupo de amigos y su amigo lo traicionó, el que comía en su propio plato. Luego tenemos la otra profecía en el capítulo 12 que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto está en San Juan capítulo 19, 37 y en Apocalipsis 1, 7. Tanto le amaban sus discípulos y sus amigos sinceros que lloraron como si hubiesen perdido un hijo primogénito. Así lloraron a Jesús. Por eso que estaban tan tristes los que iban camino a Emaús, porque les impactó el sufrimiento del cual ellos creían que era el Mesías y que se los hayan matado, que se los hayan torturado. Entonces, pero se olvidaron que resucitaría. Veamos lo que dice San Juan 19:37. Vamos a ver qué nos dice aquí, confirmando las profecías, porque todos estos apóstoles, discípulos, que fueron discípulos primero, después fueron apóstoles, todo lo confirmaron con las Escrituras, para darle fe y credibilidad a este varón divino enviado por el Señor, el Mesías. Dice aquí: a través del profeta dijo: mirarán a mí a quien traspasaron. Esto de: y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Entonces dice en San Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y eso está en Éxodo 12:46, en Número 9:12 y en el Salmo 34:20.
Y también dice en otra escritura, mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10, que le acabo de leer. Todo esto da fe, cumplimiento de que se cumplieron las profecías tal cual, versículos tal cual como ocurrieron. Ahora veamos qué dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. ¿Qué nos dice? Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Imagínense que en ese día cuando Cristo venga, le verán también los que les traspasaron. Profecía cumplida. Vamos con el capítulo 13. Dice, y te preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto revela que fue clavado en la cruz. Terrible, pero se cumplió. Así que, mis hermanos, vamos a ver aquí cuando Tomás dijo, no creeré si no metiere mi dedo en su llaga, la que le hicieron en el costado, en sus manos. Hay quienes también dicen que no fue clavado directamente en las manos porque se hubiese rebanado por los huesitos que hay ahí. Otros dicen que fue clavado desde las muñecas de las manos. Hay evidencia científica para eso. Sea como sea, dice que fue clavado. Por lo tanto, ante eso no podemos refutar ni negar, porque todo esto se llevó a cabo. Dice, me gusta esta parte aquí, San Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, era Dios, Señor y Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y en esa bienaventuranza estamos usted y yo. No hemos visto a Jesús. Yo sí lo he visto en revelación de sueño. Lo vi crucificado. Le vi sus pies clavados. Eran unas manos tan hermosas. Nunca se me va a olvidar esa imagen, cada detalle, porque eso marca. Pero bienaventurados los que no le vieron y creyeron. Así se me presentó Jesús a mí en revelación de sueño. Lo vi crucificado en medio de los 2 ladrones. Los otros estaban amarrados con unos lazos en sus brazos, en sus pies, mientras que Jesús estaba clavado de pies y manos. ¡Oh, qué fuerte! Eso sí que me impactó cuando lo vi. Lloré. Por eso cada alabanza que se habla de la crucifixión de Cristo a mí me quebranta, me compunge. Esto quería compartirles, hermanos, lo que significa el cumplimiento de las Escrituras. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su nacimiento, creemos en su ministerio que estuvo aquí en la tierra como maestro de la luz, como libertador de las almas oprimidas por el diablo, como el sanador, porque por su llaga hemos sido curados. Creemos en este Salvador que fue el Hijo de Dios, enviado aquí a la tierra, enviado para acercar al hombre a Dios y para sacar de las tinieblas a todos los que creen en Él y traerlos a esta luz admirable. Bendito es Dios para siempre. Creemos en su crucifixión,
están las evidencias proféticas y están tantas revelaciones que Dios se ha mostrado a muchos para ver que Él fue crucificado, muerto, sepultado. Y creemos en su resurrección, que fue resucitado y que está a la diestra, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, vuélvete a la confesión de fe de Westminster, vuélvete a la de Heidelberg y échale una mirada. Nosotros lo conocemos como el credo de los apóstoles. En eso creemos. ¿Quién se acuerda de eso? Siempre fuimos enseñados con esas cosas que ahora ya ni se dicen. Muchas veces hay iglesias que lo tienen en sus himnarios, esos artículos de fe, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, y es necesario volver a eso, porque eso nos da identidad, en qué creemos. Están los 10 mandamientos. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cada vez que ustedes me escuchan hablar, yo voy a hablar de esto mismo. Un día voy a decir una frase, otro día otra frase, y la digo inconscientemente. Es que está tan impregnado en mí que me sale tan natural que esto es lo que creemos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna o perdurable. Amén. Bendito es Dios. Hermano, vuelve a tus raíces. ¿Qué es lo que tú crees? Porque esta es la base en la que se fundamentó el protestantismo, la base en la que nos separamos del catolicismo, que nos da completa fe y convicción a las escrituras. Nosotros no creemos en imágenes, no creemos en nada que represente a Dios, ni siquiera hay pintura que se le pueda parecer a Jesús, y si puede haber algún pintor que el Dios le haya inspirado para demostrar cómo es su rostro. A Dios nadie le ha visto jamás, pero a Jesús sí, porque Él estuvo en la tierra, porque Él vino a humanarse y Él se sigue mostrando. Envía a sus ángeles. Acá a Juan el teólogo, el que escribió el Apocalipsis, se le presentó Jesús mismo y sus ángeles, y aún así están llenos de majestad y poder que no hay ojo que se le mire. A Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo, pero a Jesús sí, en esa magnificencia, en esa majestad divina. Bendito Dios para siempre, hermanos. ¿Por qué le hablo de los profetas menores? Porque hay mucha negligencia, mucha flojera de leer. Parta con los profetas menores, son cortitos los libros. Imprégnese de la palabra del Señor, llénese del conocimiento de Dios, y que eso quede ahí en la tabla de su corazón. Eso le edificará. No se desarticule de las palabras del Señor, porque ellas son las que dan vida y dan testimonio de Jesucristo. Jesús mismo lo dijo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vuélquese a eso y pida al Señor poder entenderla. Él le revelará las profundidades de su palabra. Miren, en este minuto estoy siendo ministrada con eso de y el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, o sea, la palabra en acción. Dios decía la palabra y todo se hacía. Era la palabra en acción, las palabras ejecutaban. Bendito es su nombre para siempre, qué bendito. Vamos a hacer una reflexión bíblica acerca de eso. Fíjese que es profundo. A mí me costó mucho entenderlo y de a poco he ido. En principio era el Verbo y el Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, Dios. Y el Verbo era con Dios, el Espíritu de Dios con Dios. Y el Verbo era Dios. ¡Qué bendito! Estas son cosas profundas que le fueron reveladas a Juan. Y cuando uno viene a Cristo las empieza a entender. Todas las cosas en Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué bendito es Dios! ¡Qué bendito es Dios! Porque bendito es el nombre del Señor. Me gusta la carta a los Colosenses porque encuentro que esta carta revela toda la deidad de Jesucristo que le fue revelado al apóstol Pablo, y me gusta cómo lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por favor, hermanos, lea Colosenses. No se quede con lo puro que digo yo. Averigüe, llénese de la palabra. El libro de Enoc, que no está canonizado en las Escrituras, escúchelo, está en audiolibro, en YouTube, también habla de Dios, habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Habla de este que iba a ser enviado, también lo menciona. Él fue un hombre tan correcto que fue arrebatado al cielo. 365 años vivió Enoc y desapareció, y le fueron mostradas grandes revelaciones y parábolas. Habla de los pastores, habla de las ovejas, del pastor, de las ovejas, el mismo mensaje que entregó Jesucristo, que también mencionó Zacarías, que habló de ovejas, también Ezequiel habló de ovejas. Hay un gran misterio en eso. Averigüe, investigue, llénese de Dios, porque todo lo que está en el cielo, invisible o visible, fueron creados en Cristo. Las potestades que existen en lo invisible, que nosotros no vemos, que muchas veces con vista espiritual se ven. Por lo tanto, estimados, llénate del conocimiento del Señor. Todo el conocimiento de aquí de la tierra sirve para tener cultura y todo, pero no aprovecha para que tu alma sea perfeccionada. Solo a través de las Escrituras sagradas tú podrás tener un alma perfeccionada, santificada, para un día ver a Jesús. Pero tú no puedes irte de esta tierra sin cumplir el ministerio al cual fuiste enviado. Proclamar las gratas nuevas de salvación, proclamar este mensaje de Jesucristo, proclamar libertad a los oprimidos, orar por los enfermos, interceder. Tú fuiste llamado para ser un hijo de Dios. Tú fuiste llamado para testificar de las Escrituras, que en Él se cumplieron muchas cosas y están por cumplirse otras. Cristo vuelve por segunda vez a la tierra, pero a buscar a los que en Él han creído, a buscar a los que le han servido. Viene a buscar una iglesia sin mancha, sin mácula, sin arruga, sin contaminación de carne ni de espíritus. Venir a las plantas del Señor para que Él transforme tu corazón, tu vida. Todo aquel que es del Señor oirá la voz del Maestro, oirá la voz del pastor de los pastores.
Bendito es Dios. Dios bendiga tu vida. Padre, hemos reflexionado acerca del profeta Zacarías y hemos comprobado en las Escrituras que se cumplieron fielmente las profecías que hablaron de ti. Para todos aquellos incrédulos que esperan el Mesías todavía por primera vez, otros creen que ya vino, pero tú ya viniste hace 2000 años y ahora estás preparando una iglesia en la que tú estás habitando en el corazón de ellos y vendrás por ello para inmortalizar a todo el cuerpo creyente en Jesucristo, porque creemos en la inmortalidad del alma. Pero hay que hacer un trabajo aquí en esta tierra y atenernos a los mandamientos de tu sagrada palabra, atenernos a las enseñanzas de los apóstoles, porque el primer fundamento, la piedra angular es Cristo, y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que están en las Escrituras, sobre eso se ha edificado la base de la iglesia. Bendito es Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta bendición. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén.